Hablemos de la esclavitud. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha esclavizado a otras personas. Por ejemplo, desde las antiguas Grecia y Roma o un país moderno como Estados Unidos, pasando por los vikingos o diversos pueblos europeos y africanos. Incluso el Código de Hammurabi, escrito en el siglo XVIII a.C., ya detallaba los derechos de los propietarios de esclavos. Las razones para acabar esclavizado eran varias: haber sido hecho prisionero en un conflicto bélico, estar endeudado con la persona que posteriormente se convertiría en tu amo y señor, pertenecer a un pueblo con una civilización poco avanzada que era conquistado o incluso colonizado por otro con mayor poder. Con el tiempo y el avance de la civilización en las diferentes sociedades, dicha práctica fue cayendo en desuso. Pero en ocasiones esto no fue tanto por una cuestión humanitaria, como se puede tender a creer desde nuestra perspectiva actual, como por cuestiones meramente prácticas. Por un lado, había quien creía que no era rentable comprar y mantener a esclavos, sino que era mejor tirar del trabajo remunerado. Y por otro, estaba el miedo a las revueltas. Además, después de la abolición, la situación no siempre era mucho mejor para los que habían sido esclavos. Quédate conmigo para hacer este pequeño recorrido por el auge y la caída de la esclavitud, porque el tema no tiene desperdicio. Para este vídeo me he basado en el libro Capital e Ideología del economista francés Thomas Piketty, que explora diferentes épocas y sistemas económicos. Desde el feudalismo hasta el capitalismo actual, pasando por el propietarismo del siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa. Y por supuesto también las sociedades esclavistas, que constituyen la forma más extrema de régimen desigualitario y es el tema del que nos ocuparemos aquí fundamentalmente. Remontémonos muchos siglos atrás, a la era mesopotámica. Como comentaba antes, Hammurabi ya estableció una legislación en la que se contemplaba, entre otras cosas, el robo de esclavos, castigado con la pena capital. También castigaba duramente al barbero que tuviese la osadía de cortar el mechón de pelo identificativo de los esclavos, nada menos que cortándole la mano. Ya sabemos que este señor era el del ojo por ojo y diente por diente, no se andaba con chiquitas el colega. En el Antiguo Testamento, escrito a finales del primer milenio a.C., también hay constancia de que los pueblos derrotados eran habitualmente esclavizados por los vencedores, y los padres tenían permitido vender a sus hijos, especialmente cuando no podían hacer frente a sus deudas. Por otro lado, hay que establecer una distinción entre las sociedades con esclavos, en las que estos son una minoría ínfima y juegan un papel secundario, y las directamente esclavistas, en las que constituyen un porcentaje importante de la población y ocupan un lugar central en la estructura de producción y en las relaciones de poder y de propiedad. Sociedades con esclavos han sido casi todas hasta el siglo XIX, pero no tantas pueden considerarse esclavistas como tales, aunque aún siguen siendo unas cuantas. Atenas, Roma y otras ciudades griegas y romanas en la antigüedad, así como en la zona mediterránea y en Oriente Próximo, Cartago e Israel. Entre los siglos XV y XIX hay ejemplos en distintos lugares de África o en Indonesia, con entre el 20 y el 50% de la población siendo esclava. Y ya en los siglos XVIII y XIX tenemos a Brasil, Estados Unidos y las Antillas, con entre un tercio y la mitad de la población esclavizada, o incluso más en el último caso. Es verdad que puede haber habido más sociedades esclavistas y que no hayan dejado rastros que apunten en esa dirección, pero esto es lo que se sabe según las investigaciones. En cuanto a la trata de esclavos en África, la más conocida, se estima que afectó a unos 20 millones de personas entre los siglos XV y XIX, fundamentalmente hacia América y las Antillas, pero también hacia el este. Esto esquilmó la limitada población del continente en aquellas épocas. Cabe destacar que existe una multiplicidad de estados posibles entre la libertad y la esclavitud absoluta de la clase trabajadora, con variedad de obligaciones y derechos. Este caso extremo, usado en la trata que se dio hacia América y las Antillas, implica habitualmente que se les trate como a capital mobiliario, es decir, como a cosas, de forma que no tienen derecho a prácticamente nada. Por no tienen ni identidad personal con un nombre propio, y por supuesto tampoco derecho a la vida privada, la vida familiar o el matrimonio, a la propiedad privada o a la movilidad. Sus penosas condiciones de vida les llevan a tener una mortalidad extremadamente alta, de alrededor del 40% entre la travesía atlántica y el primer año de esclavitud, lo que lleva a que haya un flujo incesante de personas hacia allí para reemplazar las pérdidas. En el caso de la servidumbre, sin embargo, los siervos no tienen derecho a la movilidad, al tener la obligación de trabajar en las tierras de su señor. Pero sí tienen una identidad o derecho a casarse, aunque esto puede estar sujeto a la aprobación del señor, y a tener algunos bienes, habitualmente de escaso valor, y nuevamente con el beneplácito del señor. A veces las condiciones podían depender de la coyuntura. Una vez abolida la trata de esclavos en 1807, por ejemplo, en América pasaron a depender de la reproducción de los esclavos para el abastecimiento de estos. En el caso de Estados Unidos, concretamente, esta segunda fase resultó más próspera y rentable, ya que la población esclava pasó de menos de 1 millón en el año 1800 a unos 4 millones en el año 1860.
En algunos estados, como consecuencia del temor a que se produjesen revueltas, se promulgaron leyes que endurecían el trato hacia ellos, castigando con penas severas a quien, por ejemplo, les enseñase a leer. Pero al menos la posibilidad de tener algo de vida privada hizo que sus condiciones fuesen algo diferentes de las de la primera etapa, sin que esté muy claro que los siervos europeos de la Edad Media estuviesen mucho mejor que ellos. Volviendo a los 4 millones de esclavos en 1860, es la mayor concentración de población esclava de la que se tiene constancia. Se estima que en la antigua Roma llegó a haber como 1 millón para la misma cantidad de población libre en la región, y en Atenas entre 150 y 200.000 para unas 200.000 personas libres en la zona. Pero estas comparaciones son solamente cuantitativas. A nivel cualitativo, la situación de unos y otros difería mucho. Con unos pocos esclavos en la antigua Grecia ejerciendo de altos funcionarios que realizaban tareas muy cualificadas, o con la esclavitud militar masculina teniendo un papel muy relevante en el Imperio Otomano hasta los siglos XVIII o XIX, en contraposición a los esclavos de América y las Antillas, que estaban relegados al trabajo en las plantaciones. Aquí se da una separación casi absoluta entre la población esclava y la blanca, de forma muy pautada, cosa poco común en las sociedades esclavistas. Ya en la era moderna se abolió la esclavitud en varios países a lo largo del siglo XIX, primero en Reino Unido en 1833, luego en Francia en 1848, posteriormente en Estados Unidos en 1865 y finalmente en Brasil en 1888. Cabe destacar que cuando esto iba ocurriendo en cada uno de ellos, se establecían sistemas de compensación a los antiguos propietarios y no a los antiguos esclavos, como cabría esperar. Esto da cuenta de la importancia suprema que se le daba a la propiedad privada en ese siglo y que está en el origen del mundo actual. Pasamos ahora a hablar de la abolición a lo largo del siglo XIX y sus efectos en las diferentes sociedades con esclavos, así como de las diversas trayectorias posesclavistas posibles. En Reino Unido, que fue el primero en recorrer este camino, la abolición se produjo de forma paulatina entre 1833 y 1843 y conllevaba una indemnización integral a los propietarios de los esclavos. Acojonante, sí, los antiguos esclavos ya que se buscasen la vida, si eso. De hecho, a estos últimos no solo no se les indemnizó por los perjuicios derivados de la esclavitud sufrida durante generaciones, spoiler, ni en Reino Unido ni en ningún otro lado, sino que encima se vieron obligados a respetar rígidos acuerdos de trabajo, además desfavorables a sus intereses, durante mucho tiempo. Esto hizo que en la práctica se viesen abocados a una situación de trabajo casi forzoso, con lo que la mejora no era realmente sustancial. Sin embargo, como decíamos, los propietarios sí recibieron una compensación por la privación de sus derechos de propiedad, que fue financiada por el Estado y tenía un valor aproximado al de mercado de los esclavos. Supuso un pago total de unas 20 millones de libras, como un 5% de la renta nacional en ese momento, a los 4.000 propietarios. Traducido a precios de 2018 sería, agárrate, unos 120.000 millones de euros, 30 millones por propietario. Esto implica que había grandes propietarios, con cientos o incluso miles de esclavos. En total, el número de esclavos emancipados en el Imperio Británico ascendía a unos 800.000, en su mayor parte en las Antillas Británicas y en menor medida en Ciudad del Cabo e Isla Mauricio. Este número constituía como un 3% de los habitantes de Reino Unido, de forma que aunque la magnitud de la compensación fuese muy elevada, pudo ser soportada por los contribuyentes sin causar un gran trastorno a las cuentas públicas. En cuanto a la justificación para esta compensación, para las élites de la época resultaba evidente, entre otras cosas para no establecer un agravio comparativo con respecto a aquellos que habían sido propietarios de esclavos en el pasado pero habían dejado de serlo. Y abrir el melón de poner en tela de juicio a estos últimos es de imaginar que suponía un jaleo importante. También consideraban que penalizar a los propietarios de los esclavos supondría cuestionar el derecho a la propiedad privada en general, así que les resultaba lógico que si ésta se consideraba algo esencial, si a alguien se le quitaba una parte de dicha propiedad privada, fuera de la naturaleza que fuese, se le debía compensar por ello. ¿Tú ves fallas en su lógica? Porque yo no. A pesar de que todo esto ahora mismo parece un poco de locos desde un punto de vista más humano, hay que decir que sí que había algunos que abogaban por que los antiguos propietarios compensasen con una renta a los que habían sido sus esclavos. Y también tenían cierto peso en los debates abolicionistas los argumentos morales sobre la dignidad humana, que tampoco es que nadie pensase en eso. Por supuesto, había gente que entendía que lo de esclavizar a otros como que no estaba bien. De hecho, la moral cristiana también tuvo un papel, ya que había abolicionistas cristianos que alegaban que la doctrina cristiana exigía el fin inmediato de la esclavitud, y que de hecho el cristianismo había sido el que le había puesto fin en la antigüedad. Pero en realidad esto no era tan así, ya que había habido obispados con esclavos durante los primeros siglos del cristianismo. Hubo que esperar hasta el año 1000 para que la esclavitud europea desapareciese y varios siglos más para que ocurriese lo mismo con la servidumbre.
Había otra arista de este debate, ya aparte de lo moral, y que hacía referencia a la productividad de los esclavos versus los trabajadores libres. Los abolicionistas argumentaban que los últimos eran mucho más productivos, pero los que defendían la esclavitud no les compraban el argumento, y de ahí que se les acabase compensando cuando se llevó a cabo la abolición. En Francia, la abolición de la esclavitud se produjo en dos etapas. La primera fue en 1794, tras la revuelta de los esclavos en Santo Domingo, actual Haití, pero Napoleón la restableció en 1802. Luego se volvió a abolir en 1848, tras la instauración de la Segunda República. Este caso es paradigmático de lo que realmente tuvo más peso en la abolición, que no fue ni la bondad ni los cálculos sobre su rentabilidad, sino algo relacionado con una emoción muy básica, el miedo. Miedo a que los esclavos se rebelasen, como es lógico. Este fue el desencadenante de la abolición de 1794, la primera gran abolición en la historia moderna. De hecho, en la británica también tuvo algo que ver la revuelta en Jamaica de 1831, que permitió que los abolicionistas ganasen terreno. Es importante el hecho de que antes de la Revolución Francesa en 1789, las islas esclavistas francesas tenían la mayor concentración de esclavos de Europa, América y sus colonias, con alrededor de 700.000 esclavos, un 3% de la población francesa en Europa. Esto era bastante más que los 600.000 en las posesiones británicas y los 500.000 en las plantaciones del sur de Estados Unidos. Concretamente, Santo Domingo, colonia francesa desde 1626, se había convertido en la más próspera y rentable, gracias a su producción de café, azúcar y algodón. Tanto en ella como en otras islas colonizadas por Francia, la proporción de esclavos era enorme, con un 80 o 90% de población esclavizada en esa época, lo que constituye el nivel más extremo de la historia. Y esto, lógicamente, también constituía un gran riesgo de rebelión, como ocurrió en Haití o Santo Domingo en 1791, lo que llevó al gobierno francés a decretar la emancipación de los esclavos en 1793, que se expandió al resto de islas en 1794. No obstante, Napoleón revocó esta decisión en 1802 para todas las islas excepto Haití, que declaró su independencia de Francia en 1804 y cambió su nombre de Santo Domingo a Haití, que es como la conocemos ahora. Realmente no toda la isla, claro, sino solamente la parte occidental, porque la parte oriental pertenece a República Dominicana, otro país aparte. Su independencia no se reconoció hasta 1825, sin embargo, y hubo que esperar hasta 1848 para que la abolición se aplicase de nuevo al resto de territorios. Si ponemos la lupa en Haití nos encontramos, sin embargo, que la emancipación de los esclavos y posterior independencia fue el inicio de una larga era de miseria que ha llegado hasta nuestros días. Si antes comentábamos que los británicos compensaron a los antiguos propietarios con el esfuerzo de los contribuyentes, en este caso la carga de la deuda recayó directamente sobre la población haitiana. De hecho, el reconocimiento de su independencia por parte del rey Carlos X de Francia se produjo solamente después de que el nuevo país aceptase contraer una deuda gigantesca con Francia, nuevamente para compensar a los antiguos dueños de los esclavos por su pérdida. La deuda suponía un 2% de la renta nacional de Francia, equivalente a más de 40.000 millones de euros de 2018. En cuanto a la proporción de la renta nacional de Haití, suponía más de un 300%, unos 3 años largos de producción. Y además se suponía que debían saldarla en 5 años. Es decir, que durante esos 5 años, los haitianos debían quedarse solamente con un 40% de la renta generada en ese tiempo y el resto destinarlo al pago de la deuda. Claramente too much, así que lo que necesitó hacer Haití fue lo siguiente. Ingresó ese dinero a un banco, que pagó a los antiguos propietarios, y se refinanció con otros bancos para poder afrontar esos pagos en un tiempo más largo. Pero claro, eso implicaba a su vez pagar intereses por la deuda contraída con esos otros bancos. Que considerando que fuese del 5%, esto implicaba que el pueblo haitiano debía pagar un 15% de su producción cada año de forma indefinida solo para poder afrontar los intereses, sin siquiera devolver nada del principal. Ya esto, por si fuese poco, había que añadirle las comisiones que los bancos sumaron por estas operaciones, es decir, una barbaridad. Total, que esta deuda fue objeto de múltiples renegociaciones y moratorias, pero sí fue reembolsada en gran medida, pasando incluso por una última etapa en la que se transfirió a Estados Unidos y siendo finalmente extinguida en 1950. Es decir, que Haití estuvo endeudado durante 125 años. 125 años, condicionando el desarrollo económico y político del país durante ese periodo. Y todo esto solo por querer dejar de ser un país de esclavos. En el caso de la abolición de 1848 de otras islas, sobre todo Martinica, Guadalupe y Reunión, se llegó a proponer que la compensación a los antiguos propietarios, que debía ser íntegra, se produjese en un 50% por parte de los contribuyentes y en el otro 50% por parte de los antiguos esclavos. Estos serían empleados durante 10 años por el Estado con un salario reducido para, con el resto de lo que se les debería pagar, compensar a sus antiguos dueños por la expropiación de la que habían sido objeto.
Y además alegaban que, claro, como los esclavos iban a ser beneficiarios de la abolición, era justo que participasen en dicha compensación. Lógica aplastante, vaya. Finalmente no se implementó esa propuesta, y la compensación se quedó en algo menos de la mitad, con una distribución de los costes similar, eso sí. Los decretos de abolición incluían artículos que reprimían la mendicidad y el vagabundeo, con la apertura de talleres de disciplina que tenían el objetivo de proporcionar mano de obra barata a los dueños de las plantaciones. En algún caso, incluso se obligaba a los antiguos esclavos a presentar contratos laborales de larga duración, bajo pena de ser arrestados y enviados a los talleres disciplinarios. Esto generaba un trabajo casi forzoso para ellos, con unos salarios mínimos que hacían sus condiciones de vida poco mejores que las anteriores, y esto duró hasta bien entrado el siglo XX. En Estados Unidos, la abolición se dio después de la Guerra de Secesión ocurrida entre 1860 y 1865. Es el único caso en el que la esclavitud se ha abolido tras una guerra civil. Si nos retrotraemos a principios del siglo XIX, encontramos que solamente había 1 millón de esclavos, que pasó a 4 millones en 1860. Este periodo de 60 años fue el segundo gran periodo de esclavitud, y el sistema generaba unos enormes beneficios. La trata de esclavos, prohibida desde 1807, continuó varios años más de forma clandestina, pero este gran aumento de población esclava se dio gracias a su reproducción, anteriormente prohibida. Paralelamente, se daba una cierta educación religiosa y alfabetización, proceso clandestino que se producía a pesar de la oposición de las leyes sudistas y que terminaría dotando a los abolicionistas negros de herramientas y capacidad de movilización. En el año 1800, en los estados sureños, la población esclava suponía 1/3 del total, y esta proporción se mantuvo estable durante los siguientes 60 años, mientras que en el norte, que en 1800 contaba con solamente un 2% de población esclava, esta pasó a desaparecer. Por ejemplo, en Nueva Jersey y Nueva York, que solamente contaban con algo más del 5% en 1790, la esclavitud ya se abolió de forma gradual a partir de 1804, de forma que desde 1830 los esclavos ya dejaron de contabilizarse de forma oficial. El sistema esclavista tenía una importancia crucial en el sur para la producción de algodón, esencial a su vez en la industria textil de los estados del norte, así como para el desarrollo industrial británico y europeo. Esto era así desde la Revolución e Independencia de Santo Domingo, actual Haití, que anteriormente era el principal productor de algodón. Para hacernos una idea, en la década de 1850 el 75% del algodón importado por las fábricas textiles europeas procedía del sur de Estados Unidos, y esto les permitía dominar la industria textil mundial, lo que implicaba la dominación económica mundial por parte de Europa y Estados Unidos. Volviendo al contraste norte-sur en Estados Unidos, el equilibrio político e ideológico experimentó una evolución radical en esos 60 años. En el año 1800 la población estaba dividida más o menos a partes iguales entre los estados esclavistas del sur y los no esclavistas del norte, pero en 1860 el norte contaba con más del 60% de la población total y más de 2/3 de la población libre. Además, en el norte el modelo político, económico e ideológico se basaba en el trabajo libre, con mucha actividad industrial y financiera, o redes de distribución de carne y cereales. Había también unos territorios poco explorados en el oeste, el famoso oeste de las películas de indios y vaqueros, que estaban bajo la tutela del gobierno federal y de los estados más antiguos, casi todos del norte. Pues bien, este era el punto central. En un inicio no había ninguna intención de exigir la abolición inmediata de la esclavitud a los estados del sur, sino que el tema principal era lo que pasaría con los nuevos territorios del oeste. Lincoln y los republicanos querían que fuesen libres porque era el modelo de desarrollo que conocían, con un potencial evidente, gracias a la integración en un espacio económico continental y mundial. En el otro lado estaban los sudistas, que entendían que si eso ocurría, ellos se convertirían en una minoría dentro de la Unión, y no podrían defender su estatus diferente durante mucho tiempo. Abraham Lincoln, perteneciente al Partido Republicano, fue entonces elegido presidente en noviembre de 1860, con el rechazo de la extensión de la esclavitud a los nuevos estados del oeste. Él promulgaba que lo que pedía era la libertad para los nuevos estados del oeste y el inicio de un proceso gradual para la emancipación de los esclavos del sur, con la consiguiente compensación, como no, para los propietarios. Pero los sudistas se negaban a que otros que consideraban ajenos a ellos les impusiesen nada, de forma que votaron por su separación de los estados del norte. Y así fue como, después de algunas trifulcas, se inició la famosa Guerra de Secesión estadounidense, con batallas míticas como la de Gettysburg. La victoria de esta batalla y de la guerra fue para los federales, los estados del norte, con la derrota de los confederados o estados del sur, que se rindieron en mayo de 1865. Esta guerra acarreó unas pérdidas humanas de unas 600.000 personas, tantas como el total del resto de conflictos en los que el país se ha visto envuelto. En este caso no hubo compensación para los propietarios de los esclavos, claro, dado que en el transcurso de la guerra habían causado unos daños enormes. Durante el conflicto, en enero de 1863, y con la idea de que la población negra se sumase a las fuerzas federales, se proclamó la emancipación de los esclavos.
Para que esto no se viese solamente como una medida de guerra, en abril de 1864 Lincoln hizo que el Congreso adoptase la 13ª enmienda, que consolidaba la emancipación de los esclavos sin compensaciones a ninguna de las partes. En diciembre de 1865 todos los estados la ratificaron, incluidos los del sur. Cabe reseñar que a principios de 1865 las autoridades militares del norte habían dado a entender a los esclavos emancipados que al finalizar el conflicto recibirían una mula y 40 acres de tierra, unas 16 hectáreas. Pero claro, al acabar la guerra, la promesa... ¿Qué promesa? Cayó en el olvido. Los 40 acres y la mula se convirtieron entonces en un símbolo del engaño y la hipocresía de los nordistas. Además, la emancipación concedida no implicaba, por lo demás, ningún cambio en los derechos políticos, económicos o sociales de la población negra. De hecho, en este país la discriminación racial legal siguió existiendo hasta la década de 1960, cuando John Kennedy impulsó la Ley de Derechos Civiles que posteriormente sería firmada por su sucesor Lyndon Johnson. En cuanto a los argumentos en favor y en contra de la esclavitud dentro del debate que hubo al respecto, algunos esclavistas del sur acusaban a los abolicionistas del norte de ser unos hipócritas. Alegaban que lo que querían era convertirlos en proletarios, a los que explotaban mientras les resultaban útiles y luego los dejaban tirados, mientras que en las plantaciones del sur ellos cuidaban incluso a los ancianos y a los enfermos hasta el final de su vida. Seguramente a quien decía esto no le faltaba parte de razón y hay constancia de que algunos propietarios de esclavos los trataban bien. Pero del otro lado estaba el argumento de los abolicionistas de que privar de libertad a otro ser humano y hacerle trabajar gratis y sin derechos, y en ocasiones incluso sometiéndolos a castigos físicos, pues como que no era lo suyo tampoco, oiga. Es decir, en todos los lugares con esclavitud hubo gente que solo quería la abolición por puro interés, porque le venía mejor que los trabajadores fueran libres por lo que fuese. Pero siempre había gente también que reconocía la injusticia del sistema y consideraba que todo el mundo, como seres humanos que eran, debía tener sus derechos, entre ellos la libertad. Pero hay un punto aquí, que es que había quien, aun reconociendo la injusticia del sistema, consideraba que era inevitable que siguiese como estaba, ya que les daba miedo liberar a los esclavos y que ahora estos se volviesen en contra de sus antiguos opresores. Miedo lógico, por otro lado. Incluso hubo quien se planteó liberarlos y largarlos del país mandándolos a otro lado para que eso no pasase. Pero claro, con la cantidad de gente que había, la logística era un poco complicada, así que esa idea se quedó en eso, con un pequeño conato en el que se llegó a enviar algo de gente a Liberia, pero que no prosperó. Finalmente pasamos a la abolición en Brasil de 1888. A lo largo del siglo XIX, el país contaba con alrededor de 1,5 millones de esclavos, número que se mantuvo más o menos estable. La razón es que en este caso la trata y no la reproducción seguía siendo la fuente de esclavos, lo que no permitía un aumento tan rápido, y además se produjo un mestizaje y una emancipación gradual. La población libre sí creció mucho, de forma que la proporción de esclavos se redujo del 50% en 1750 al 15-20% en 1880. Las primeras concentraciones de esclavos estaban en plantaciones de azúcar del noreste, para luego trasladarse parcialmente a explotaciones mineras de oro y diamantes más al sur y después a zonas cafeteras. En 1822 se produjo un hecho peculiar, que fue que el heredero de la corona portuguesa se convirtió en el emperador de Brasil bajo el nombre de Pedro I y renunció a gobernar Portugal. Durante las siguientes décadas se produjeron diversas revueltas de esclavos, de forma que en 1865 se aprobó una primera ley que decretaba la liberación de esclavos sexagenarios. Ya con Pedro II, y ante el recrudecimiento de las revueltas, en 1871 se liberó a los futuros hijos de las mujeres esclavas, y los propietarios de estas debían mantenerlos hasta los 6 años para recibir una compensación por este hecho, o hasta los 21 años con un trabajo asalariado, caso en el que la compensación sería menor. Pero la tensión siguió en aumento, hasta que en mayo de 1888 se aprobó la Ley de Abolición General. A pesar de esto, las relaciones laborales en Brasil mantuvieron una extrema dureza a lo largo del siglo XX, con numerosos testimonios de la violencia en las relaciones sociales en las regiones azucareras del noreste del país, donde los terratenientes usaban a la policía y el aparato estatal para reprimir huelgas, recortar salarios y explotar a los trabajadores agrícolas. En conclusión, la esclavitud mantuvo a muchas generaciones de personas sometidas al yugo de sus amos, pero su fin tampoco supuso un nuevo comienzo fácil para los que habían estado sometidos a ella y sus descendientes, dejando un legado de desigualdades que ha llegado hasta la actualidad. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Déjame tus comentarios y si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!